Mañana, 29 de octubre de 2025, a las 3:27 de la tarde, hora universal, algo va a ocurrir que ningún telescopio en la Tierra podrá observar. Un objeto del tamaño de una montaña, viajando a 245.000 kilómetros por hora, alcanzará su punto más cercano al Sol y desaparecerá completamente detrás de nuestra estrella. Durante 2 semanas permanecerá invisible, oculto por el resplandor solar, mientras sucede algo que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Y cuando reaparezca en el cielo del amanecer a mediados de noviembre, sabremos si lo que hemos estado observando durante 4 meses es simplemente un cometa interestelar con propiedades extrañas, o si estamos ante algo que desafía cada regla que conocemos sobre cómo funciona el cosmos. Su nombre es frío y técnico: Tracy Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la humanidad. Pero detrás de esa designación se esconde un misterio que ha dividido a la comunidad científica de formas que no se veían desde hace décadas. Porque este visitante llegó con 8 anomalías. 8 características que no deberían existir juntas en un objeto natural. Y cada una de esas anomalías, tomada por separado, sería improbable. Pero todas juntas, en el mismo objeto, desafían las estadísticas hasta un punto que resulta inquietante. La historia comenzó el 1 de julio de este mismo año. Una noche de rutina en el Observatorio Atlas de Río Hurtado, Chile. El telescopio, diseñado para detectar asteroides que pudieran amenazar la Tierra, escaneaba automáticamente el cielo como lo hace todas las noches. Millones de puntos de luz. La mayoría, estrellas distantes que no cambian. Algunos, asteroides conocidos siguiendo sus órbitas predecibles. Pero esa noche apareció algo diferente. Un punto de luz que se movía demasiado rápido, en la dirección equivocada. Y cuando los algoritmos calcularon su trayectoria, el resultado fue imposible de ignorar. El objeto no orbitaba el Sol. Venía de fuera, del espacio interestelar. Y su velocidad era tan alta que nada en el sistema solar podría haberlo acelerado hasta ese punto. En cuestión de horas, la alerta se propagó. Telescopios en Hawái, España, Australia, todos giraron hacia las mismas coordenadas. Y todos confirmaron lo mismo: trayectoria hiperbólica, velocidad de escape, origen interestelar. Era el tercer visitante confirmado después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero este era diferente. Mucho más grande, mucho más rápido. Y desde el primer momento, mucho más extraño. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde donde estás viendo este video. Siempre es muy especial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si te está gustando el contenido, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber si voy por buen camino y si quieres ver más videos como este. Cuando los primeros análisis del telescopio espacial Hubble revelaron el tamaño aproximado del objeto, los astrónomos se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Oumuamua, el primer visitante interestelar, medía apenas 200 metros de largo. Borisov, el segundo, alrededor de 400 metros. Pero Tracy Atlas era diferente. Las estimaciones iniciales lo situaban entre 440 metros y 5,5 kilómetros de diámetro. Incluso en el extremo inferior de esa estimación, era significativamente más masivo que sus predecesores. 1000 veces más masivo que Borisov. 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua. Y eso planteaba un problema estadístico fundamental. Los objetos interestelares grandes deberían ser extremadamente raros. Porque para que un objeto de ese tamaño sea eyectado al espacio interestelar, se requieren condiciones muy específicas. Interacciones gravitacionales violentas con planetas gigantes. O encuentros cercanos con estrellas. Eventos que no ocurren con frecuencia. La probabilidad de que un objeto de ese tamaño cruzara nuestro sistema solar era menor al 0.1%. Y sin embargo, ahí estaba. Era la primera anomalía. Pero había más. Mucho más. Porque cuando los astrónomos calcularon la velocidad exacta del objeto, descubrieron que viajaba 68 kilómetros por segundo. Más rápido que Oumuamua. Significativamente más veloz que Borisov. Y esa velocidad sugería algo importante. El objeto no venía de las cercanías del sistema solar. Venía de muy, muy lejos. De regiones profundas de la galaxia donde las estrellas son más viejas y los sistemas planetarios han tenido miles de millones de años adicionales para evolucionar. Era un viajero antiguo, posiblemente más viejo que nuestro propio Sol. Y entonces apareció la tercera anomalía, la que hizo que incluso los científicos más escépticos comenzaran a prestar atención seria.
porque cuando se calculó la órbita completa de Tres y Atlas, se descubrió algo desconcertante. Su plano orbital estaba alineado con la eclíptica, el disco plano donde orbitan los planetas del Sistema Solar, dentro de solo 5 grados. Y eso era extraño, muy extraño, porque los objetos interestelares pueden llegar desde cualquier dirección. El espacio es tridimensional. No tiene arriba ni abajo. Los objetos deberían llegar desde ángulos aleatorios, distribuidos uniformemente en todas direcciones. La probabilidad de que un visitante interestelar se alineara tan precisamente con el plano de los planetas era de apenas 0.2%. Pero había una consecuencia de esa alineación. Una consecuencia que nadie podía ignorar. Significaba que el objeto pasaría extraordinariamente cerca de Venus, Marte y Júpiter. No colisionaría con ellos, pero los rozaría a distancias que, astronómicamente hablando, eran inquietantemente precisas. Y más inquietante aún era el timing. La ventana temporal en que Tres y Atlas llegaría a perihelio, su punto más cercano al Sol, estaba perfectamente calculada para que el objeto quedara oculto detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Inobservable, invisible, escondido, y eso nos trae a hoy, 28 de octubre, 24 horas antes del perihelio. El objeto está ahora mismo moviéndose hacia su encuentro más cercano con nuestra estrella, y mañana desaparecerá completamente de nuestra vista. Durante 2 semanas no podremos ver qué está haciendo. No sabremos si algo cambia. No tendremos forma de confirmar si sigue su trayectoria puramente gravitacional o si algo más está ocurriendo. Para comprender por qué esto importa tanto, necesitamos hablar sobre lo que los científicos descubrieron cuando comenzaron a estudiar la composición química del objeto, porque fue la química donde las cosas se volvieron verdaderamente inexplicables. El 6 de agosto, el telescopio espacial James Webb apuntó su espectrógrafo infrarrojo hacia Tres y Atlas, y lo que detectó dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. El espectro mostraba concentraciones masivas de dióxido de carbono, mucho más de lo esperado para un cometa típico, pero los niveles de agua y monóxido de carbono eran sorprendentemente bajos, un orden de magnitud menos de lo normal. Esa composición era rara. La mayoría de los cometas son básicamente bolas de nieve sucia, agua congelada mezclada con polvo y pequeñas cantidades de otros compuestos volátiles. Pero Tres y Atlas era predominantemente dióxido de carbono, como si hubiera sido formado en condiciones radicalmente diferentes a las de cualquier cometa del Sistema Solar, como si viniera de un lugar donde las reglas de la química planetaria fueran distintas. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante apareció cuando el Very Large Telescope en Chile comenzó a analizar el espectro óptico del objeto. Los investigadores detectaron emisiones de níquel, vapor de níquel en la atmósfera del cometa. Y eso, en sí mismo, ya era inusual. Los metales como el níquel requieren temperaturas extremadamente altas para sublimarse, mucho más altas que las presentes en la superficie de un cometa a esas distancias del Sol. Pero lo verdaderamente perturbador no era la presencia de níquel. Era la ausencia de hierro, porque en los cometas naturales, el níquel y el hierro siempre aparecen juntos. Siempre, sin excepciones. Ambos elementos se forman simultáneamente en las explosiones de supernovas. Se incorporan a los materiales protoplanetarios en proporciones predecibles. Y cuando un cometa libera metales, libera ambos en cantidades similares. Todos los cometas observados hasta entonces seguían este patrón. Incluso Borisov, el visitante interestelar anterior, mostraba níquel y hierro en las proporciones esperadas. Pero Tres y Atlas era diferente. Níquel abundante, hierro casi ausente. Y existe solo un lugar conocido en el universo donde esa combinación específica ocurre de forma natural: en aleaciones de níquel producidas industrialmente. Las aleaciones de níquel sin hierro son fundamentales en la fabricación aeroespacial. Se usan en recubrimientos protectores, en superficies resistentes al calor extremo, en blindajes contra radiación cósmica. Son materiales diseñados por ingenieros, no formados por procesos naturales. El Dr. Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard y director del Instituto de Teoría y Computación, fue uno de los primeros en señalar públicamente la anomalía. Hay solo un lugar donde encontramos esa firma química específica, dijo en una conferencia de prensa: en aleaciones producidas industrialmente por civilizaciones tecnológicas. La declaración causó revuelo inmediato. Loeb era controvertido. En 2018 había sugerido que Oumuamua podría ser una vela solar artificial, una nave interestelar enviada por alguna civilización avanzada.
La comunidad científica lo había criticado duramente por esa especulación. Muchos consideraban que estaba haciendo ciencia ficción disfrazada de análisis serio. Pero esta vez Loeb no estaba solo. Los datos del níquel sin hierro eran reales, publicados en journals científicos, revisados por múltiples equipos independientes. Y ningún modelo natural podía explicarlos fácilmente. Las observaciones continuaron durante julio y agosto, y revelaron más anomalías. El telescopio Keck 2 en Hawái detectó tetracarbonilo de níquel en el espectro del objeto, una molécula extremadamente rara, NiCO4, un compuesto volátil que se usa en procesos industriales de refinado de metales. En la Tierra se emplea para depositar capas de níquel puro sobre superficies metálicas, para crear recubrimientos protectores, para fortalecer materiales estructurales. Es tóxico, reactivo, y nunca había sido detectado en el espacio, hasta ahora, y las concentraciones no eran triviales. Tracy Atlas estaba liberando cantidades significativas de este compuesto, como si su superficie estuviera siendo bombardeada por el calor solar y el material expuesto reaccionara de formas que desafiaban los modelos químicos conocidos. Algunos científicos intentaron encontrar explicaciones naturales. Quizás el cometa se había formado en un sistema estelar con una composición química radicalmente diferente a la del nuestro. Tal vez orbitaba una estrella más vieja, o una que hubiera tenido una historia de fusión nuclear atípica. Eso podría explicar las proporciones anómalas de níquel y otros elementos. Posible, pero improbable, porque los procesos de formación estelar son notablemente consistentes a través de la galaxia. Las supernovas producen elementos en proporciones predecibles independientemente de dónde ocurran. Y encontrar un sistema donde el níquel sea abundante pero el hierro escaso requeriría condiciones tan específicas que parecen diseñadas. Y entonces apareció la sexta anomalía, la que hizo que incluso los más escépticos comenzaran a considerar seriamente que algo verdaderamente inusual estaba ocurriendo. El 27 de agosto, el telescopio Gemini Sur en Chile capturó una serie de imágenes profundas del objeto. Las imágenes mostraban claramente la coma, la nube de gas y polvo que rodea al núcleo, expandiéndose a medida que el cometa se acercaba al Sol. Pero había algo más, algo que no debería estar ahí, una cola apuntando hacia el Sol. Y eso era imposible. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Siempre, sin excepciones. Porque son empujadas por la presión de radiación y el viento solar. Es una de las leyes más fundamentales y predecibles de la física cometaria. Pero Tracy Atlas tenía una cola antisolar, un chorro de material dirigido directamente hacia la estrella. Al principio los científicos pensaron que era una ilusión óptica, un efecto de perspectiva causado por el ángulo de observación. A veces las colas curvas pueden parecer apuntar hacia el Sol cuando se ven desde ciertos ángulos. Pero no era el caso. Observaciones desde múltiples telescopios en diferentes continentes confirmaron que el fenómeno era real. Tracy Atlas estaba expulsando material en dirección al Sol de forma persistente y consistente. Y eso solo ocurre cuando hay eyecciones asimétricas desde el núcleo del cometa. Chorros activos que lanzan gas y polvo en direcciones específicas independientemente de la presión de radiación. Los cometas pueden tener estos chorros activos. Es un fenómeno conocido. 67 Churyumov-Gerasimenko, el cometa visitado por la sonda Rosetta, tenía múltiples chorros activos apuntando en direcciones diversas. Pero la intensidad y dirección del chorro en Tracy Atlas eran inusuales. Parecía demasiado enfocado, demasiado persistente, demasiado direccional, como si el objeto estuviera liberando material de forma controlada, o como si estuviera ejecutando una maniobra propulsiva. En astronáutica, los chorros de gas se usan para ajustar trayectorias. Un empuje en una dirección específica puede cambiar ligeramente una órbita. Y si ese empuje se ejecuta en el momento preciso, cerca del perihelio donde la velocidad orbital es máxima, puede lograr cambios significativos con relativamente poca masa expulsada. Eso es el efecto Oberth, una técnica fundamental en diseño de misiones espaciales. Y exactamente lo que una nave interestelar inteligente haría si quisiera ajustar su trayectoria mientras permanece oculta detrás del Sol, lejos de la vista de observadores terrestres. Y eso nos trae de vuelta a mañana, 29 de octubre, el día del perihelio. Tracy Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol a 203 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte. Y durante ese encuentro, el objeto estará completamente oculto desde la perspectiva de la Tierra. Nadie podrá verlo. Ningún telescopio terrestre tendrá línea de vista directa. Si el objeto fuera una nave,
Si quisiera realizar una maniobra, este sería el momento perfecto. Máxima velocidad orbital. Máxima energía disponible del Sol, más de 33 gigavatios bombardeando su superficie. Y completamente fuera de vista de cualquier observador humano. Durante 2 semanas permanecerá invisible. Y cuando reaparezca a mediados de noviembre en el cielo del amanecer, sabremos si algo cambió, si su trayectoria se ajustó, si liberó objetos más pequeños, si sus emisiones químicas se alteraron. Cualquiera de esos cambios sería evidencia de que algo más que procesos naturales está en juego. Y mientras el objeto se acercaba al perihelio durante septiembre y octubre, Avi Loeb y su equipo publicaron un análisis que se volvió viral en la comunidad científica. No era un artículo revisado por pares todavía. Era un preprint, un documento preliminar, subido a AR-14 para discusión abierta. Pero su contenido era explosivo. El título era directo y provocador. Es el objeto interestelar 3 y Atlas tecnología alienígena. El documento no afirmaba certeza. No decía esto es definitivamente una nave extraterrestre. Lo que hacía era presentar un análisis sistemático de todas las anomalías documentadas y concluir que estadísticamente la probabilidad de que todas esas características ocurrieran simultáneamente por casualidad en un objeto natural era extraordinariamente baja. Loeb propuso una escala. La escala Loeb para evaluar la probabilidad de origen tecnológico de objetos celestes, similar a la escala de Turing para asteroides potencialmente peligrosos. La escala iba de 0 a 10, donde 0 significa definitivamente natural y 10 significa definitivamente artificial. 3 y Atlas recibió una puntuación de 4. No era una confirmación, pero era suficientemente alto para justificar investigación seria, para no descartar la hipótesis de origen artificial basándose únicamente en prejuicios o lo improbable que parezca. Y las 8 anomalías documentadas respaldaban esa puntuación. Anomalía 1. Alineación con la eclíptica dentro de 5 grados. Probabilidad de que eso ocurra por casualidad, 0.2%. Anomalía 2. Tamaño 1.000.000 de veces mayor que Oumuamua, mientras se mueve más rápido que cualquier visitante interestelar anterior. Probabilidad combinada, menos de 0.1%. Anomalía 3. Sincronización perfecta para pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter mientras permanece invisible desde la Tierra durante el perihelio. Probabilidad de que eso sea coincidencia, 0.005%. Anomalía 4. Dirección de origen desde el centro galáctico donde la densidad de estrellas dificulta la detección temprana. Si el objeto hubiera sido detectado un año antes habría sido posible lanzar una sonda de intercepción. Pero su llegada desde esa dirección específica retrasó el descubrimiento hasta que ya era demasiado tarde. Anomalía 5. Composición química con abundancia extrema de níquel y ausencia casi total de hierro. Una afirma que en la Tierra solo se encuentran aleaciones industriales diseñadas para aplicaciones aeroespaciales. Anomalía 6. Presencia de tetracarbonilo de níquel, un compuesto nunca antes detectado en el espacio y utilizado en procesos de refinado de metales en la industria terrestre. Anomalía 7. Cola antisolar persistente consistente con eyección activa direccional o con propulsión controlada mediante liberación de gases. Anomalía 8. Relación níquel-cianuro órdenes de magnitud mayor que cualquier cometa conocido incluyendo la anterior visitante interestelar Borisov. Tomadas individualmente, cada anomalía podría tener una explicación natural. Improbable pero posible. Pero todas juntas en el mismo objeto, con la misma sincronización, con el mismo timing perfecto, desafiaban las estadísticas hasta un punto que muchos científicos consideraban difícil de ignorar. No estoy diciendo que sea una nave alienígena, aclaró Loeb en múltiples entrevistas. Estoy diciendo que tiene características que merecen análisis serio desde esa perspectiva. Porque si hay incluso una pequeña probabilidad de que sea artificial, las implicaciones para la humanidad son enormes. Y tenía razón. Porque si 3 y Atlas era artificial, una nave, una sonda, un artefacto, entonces las próximas semanas revelarían su propósito. Si era una nave madre, si estaba ejecutando una maniobra OBERT durante el perihelio oculta detrás del Sol, si liberaba mini sondas hacia los planetas interiores. Lo sabríamos pronto. El 21 de octubre, el mismo día que 3 y Atlas alcanzó la conjunción solar posicionándose directamente detrás del Sol desde la perspectiva terrestre, ocurrió algo sin precedentes. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, conocida como IAWN, emitió un comunicado oficial. IAWN es un grupo de colaboración respaldado por las Naciones Unidas. Su propósito es monitorear objetos cercanos a la Tierra que podrían representar amenazas de impacto.
Normalmente se enfoca en asteroides del sistema solar, rocas espaciales que podrían algún día colisionar con nuestro planeta. Pero ahora por primera vez en su historia IAWN anunciaba una campaña de observación coordinada internacional de un objeto interestelar. 3i Atlas. El comunicado era técnico, cauteloso en su lenguaje, pero su mera existencia era significativa. ¿Por qué IAWN no se activa a menos que haya una razón seria para preocuparse? Y aunque el documento no mencionaba explícitamente tecnología alienígena, sí reconocía que el objeto presentaba características dinámicas y químicas inusuales que justifican monitoreo continuo y análisis exhaustivo. La Agencia Espacial Europea contribuyó con recursos adicionales. Telescopios en Hawái, Chile y Australia fueron asignados para observaciones post-perihelio. La NASA coordinó con sus sondas en el Sistema Solar Exterior. La sonda CHUS de la ESA en camino a Júpiter pasaría a 64 millones de kilómetros de 3i Atlas el 4 de noviembre, apenas 6 días después del perihelio. Sus instrumentos, cámaras espectrómetros detectores de radiación, estarían apuntando hacia el objeto durante el encuentro, buscando cambios, emisiones inusuales, objetos secundarios que pudieran haber sido liberados. La sonda Juno de la NASA, ya en órbita alrededor de Júpiter, también estaba en posición de contribuir. En marzo de 2026, cuando 3i Atlas pasara a 54 millones de kilómetros del gigante gaseoso, Juno tendría una oportunidad única para estudiarlo con sus sensores ultravioleta, infrarrojos y de radio. Incluso los orbitadores marcianos contribuirían datos. Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara HiRISE, había capturado imágenes del objeto cuando pasó cerca de Marte el 3 de octubre. Esas imágenes aún estaban siendo procesadas y analizadas, pero se esperaba que fueran publicadas en las próximas semanas, y entonces estaba el satélite meteorológico GOES-19 de la NOAA. Normalmente monitorea el clima espacial y las erupciones solares desde su órbita terrestre, pero su coronógrafo, diseñado para bloquear la luz solar directa y observar la corona, puede ver objetos que pasan cerca del Sol. Y un astrónomo ciudadano llamado Borachate von Plog, revisando las imágenes del coronógrafo, había detectado 3i Atlas, visible como un pequeño punto de luz moviéndose a través del campo visual durante su paso detrás del Sol. Era la única vista del objeto durante su ocultación. Y aunque la resolución era baja y los detalles limitados, confirmaba que el cometa seguía allí, moviéndose, aparentemente sin cambios drásticos visibles a esa escala. Pero las imágenes del coronógrafo tenían limitaciones severas. No podían revelar detalles finos de la superficie. No podían detectar objetos pequeños eyectados. No podían medir cambios espectrales o emisiones químicas. No podían confirmar o desmentir si algo inusual estaba ocurriendo a escalas que importaran. Para eso tendríamos que esperar hasta que 3i Atlas emergiera del otro lado del Sol. Y eso ocurriría alrededor del 11 de noviembre, 2 semanas después del perihelio. 2 semanas de incertidumbre total. 2 semanas en que el objeto estaría completamente fuera de vista de los mejores telescopios de la humanidad. 2 semanas en que cualquier cosa podría estar sucediendo y no tendríamos forma de saberlo. Si me permites una pequeña pausa, cuéntame en los comentarios. ¿Estás viendo este video en una tarde tranquila o mientras te preparas para dormir? Y si no es mucha molestia, aprovecha para suscribirte al canal si este tipo de contenido te resulta fascinante, porque hay mucho más por venir. Mientras 3i Atlas permanecía oculto detrás del Sol, la comunidad científica se dividió en 3 campos claramente diferenciados. El primer campo, el más grande, insistía en que el objeto era natural, un cometa interestelar con propiedades inusuales y pero explicables mediante física y química conocidas. Este grupo proponía que 3i Atlas se había formado en un sistema planetario con una composición química diferente a la del nuestro, quizás alrededor de una estrella más vieja o una que hubiera experimentado una historia de evolución estelar atípica. Eso podría explicar las proporciones anómalas de níquel y la escasez de hierro. La actividad temprana y la abundancia de dióxido de carbono podrían deberse a que el cometa había estado expuesto a radiación cósmica durante periodos extremadamente largos, miles de millones de años vagando por el espacio interestelar. Esa radiación habría procesado los hielos superficiales, alterando su química y creando compuestos volátiles inusuales que no se forman en entornos planetarios normales. Y la cola antisolar, aunque rara, no era técnicamente imposible. Otros cometas habían mostrado chorros activos en direcciones diversas causados por la rotación del núcleo y la distribución irregular de materiales volátiles en la superficie. En cuanto a la alineación orbital y el timing perfecto del perihelio, bueno, eso era simplemente mala suerte estadística, o buena suerte dependiendo de cómo se mirara. Las coincidencias ocurren.
El universo no tiene obligación de comportarse de manera conveniente para nuestras observaciones. De los billones de objetos interestelares que cruzan la galaxia, eventualmente uno tendría que mostrar características inusuales. Y Tracy Atlas simplemente era ese uno. Este era el modelo conservador, el que la mayoría de los científicos respaldaba públicamente. Porque la ciencia requiere evidencia extraordinaria para afirmaciones extraordinarias. Y hasta ahora, aunque los datos eran ciertamente anómalos, no eran definitivamente imposibles de explicar mediante procesos naturales. El segundo campo era más especulativo, pero aún dentro del marco de la ciencia convencional. Proponía que Tracy Atlas podría ser un objeto natural, pero influenciado por procesos que aún no comprendemos completamente. Quizás el objeto había pasado cerca de una estrella masiva durante su viaje interestelar. La intensa radiación y el viento estelar podrían haber alterado su composición superficial de formas que nuestros modelos actuales no predicen. O tal vez había atravesado nubes moleculares densas. Regiones del espacio interestelar donde la química es radicalmente diferente a la química planetaria. Esas nubes podrían haber depositado compuestos exóticos en su superficie mediante procesos de absorción y reacciones catalíticas en granos de polvo interestelar. Algunos teóricos incluso sugirieron que Tracy Atlas podría ser un fragmento de un planeta destruido. No por colisión ordinaria, sino por fuerzas de marea extremas. Si un planeta rocoso pasara demasiado cerca de una estrella masiva o incluso de un agujero negro, las fuerzas de marea lo desgarrarían literalmente. Los fragmentos resultantes podrían ser eyectados al espacio interestelar con velocidades muy altas. Y esos fragmentos tendrían composiciones químicas inusuales porque no serían materiales primitivos de un disco protoplanetario. Sería material procesado del interior de un planeta diferenciado, con proporciones de elementos determinadas por la estratificación geológica, no por la química primordial de formación planetaria. Era una idea fascinante, y explicaba algunos aspectos de Tracy Atlas, pero no explicaba todo. Especialmente no explicaba el tetracarbonilo de níquel. Ese compuesto es tan reactivo químicamente que no debería sobrevivir mucho tiempo expuesto a la radiación cósmica y al medio interestelar. Tendría que estar siendo generado activamente por procesos químicos energéticos ocurriendo en o cerca de la superficie del objeto. Y eso requería condiciones muy específicas que los modelos naturales tenían dificultades para justificar. Y luego estaba el tercer campo, el más controvertido. El que Avi Loeb lideraba públicamente, pero que incluía a otros científicos dispuestos a considerar seriamente no como certeza sino como hipótesis testable la posibilidad de origen tecnológico. Este grupo no afirmaba saber que Tracy Atlas era artificial. Lo que decían era que dadas las anomalías observadas y la baja probabilidad estadística de que ocurrieran simultáneamente por casualidad, la hipótesis de origen tecnológico no debería ser descartada a priori basándose únicamente en que parece improbable o en prejuicios sobre la ausencia de vida inteligente en la galaxia. Y proponía modelos específicos testables de que podría ser Tracy Atlas y resultara ser artificial. Modelo 1. Nave madre con mini sondas. En este escenario, Tracy Atlas sería una nave grande quizás de 5 kilómetros de diámetro que viaja lentamente a través de la galaxia. Al acercarse a estrellas con planetas potencialmente interesantes, la nave libera sondas más pequeñas. Esas sondas realizan maniobras propulsivas para ajustar sus trayectorias y dirigirse hacia los planetas objetivo, mientras la nave madre continúa su camino. Es un modelo de exploración eficiente. Una sola nave puede investigar múltiples sistemas estelares durante un viaje que dura millones de años. Las minisondas podrían ser de tamaño de automóviles o incluso más pequeñas. Suficientemente pequeñas para no ser detectadas fácilmente desde la Tierra con telescopios actuales. Y si fueran liberadas durante el perihelio mientras la nave madre está oculta detrás del Sol, no las veríamos hasta que estuvieran mucho más cerca de nosotros meses después. Modelo 2. Sonda de paso con sensores pasivos. En este escenario, Tracy Atlas no libera nada. Simplemente pasa a través del sistema solar observando de forma pasiva. Sus emisiones anómalas de níquel y otros compuestos son subproductos involuntarios de sus sistemas de soporte o propulsión. La cola antisolar es escape de gases residuales de algún sistema interno. El níquel sin hierro es contaminación superficial de materiales estructurales expuestos por erosión durante millones de años de viaje interestelar. La sonda recopila datos sobre el Sol, los planetas, el medio interplanetario, la distribución de asteroides. Y transmite esos datos de vuelta a su punto de origen usando métodos que no podemos detectar. Láseres direccionales, por ejemplo. O modulación de neutrinos. Nosotros somos simplemente observadores afortunados de un artefacto que ni siquiera está consciente de nuestra existencia o que no considera que valga la pena contactarnos. Modelo 3. Artefacto antiguo sin función activa.
Quizás 3 y Atlas es tecnología pero muerta. Una nave o sonda que dejó de funcionar hace millones o incluso miles de millones de años. Ahora es solo un cascarón metálico inerte a la deriva por la galaxia. Sus materiales exóticos y su composición inusual son todo lo que queda de una civilización que probablemente ya no existe. En este caso no haría nada durante el periodo. No liberaría sondas. No ajustaría su trayectoria. Simplemente pasaría como cualquier otro cometa pero con una composición química que delata su origen artificial. Y luego desaparecería en las profundidades del espacio interestelar dejando solo registros en nuestras bases de datos y debates eternos sobre qué era realmente. Estos modelos eran especulativos ciertamente, pero eran testables, porque cada uno hacía predicciones diferentes sobre qué debería observarse después de perihelio cuando el objeto reapareciera en noviembre. Si era modelo 1, nave madre con mini sondas, deberíamos ver objetos secundarios, pequeños puntos de luz separándose de la trayectoria principal, con vectores de velocidad que no coinciden con la órbita gravitacional del objeto principal. Si esos objetos aparecen sería evidencia casi definitiva de origen artificial, porque los cometas no liberan fragmentos que aceleran independientemente. Si era modelo 2, sonda de paso, deberíamos ver cambios en el espectro después de perihelio. Posiblemente emisiones en frecuencias de radio que no existían antes, o modulaciones en la luz reflejada que sugieran transmisión de datos. Cualquier patrón no aleatorio sería significativo. Si era modelo 3, artefacto muerto, no veríamos nada inusual. El objeto continuaría su camino sin cambios. Simplemente un cometa extraño con composición química anómala que eventualmente sería explicado por algún proceso natural que aún no comprendemos. Y si era completamente natural, como insiste la mayoría de la comunidad científica, veríamos un cometa comportándose exactamente como un cometa. Más brillante quizás debido al calentamiento durante el perihelio, con una coma expandida y posiblemente una cola más prominente, pero sin sorpresas fundamentales, sin objetos secundarios, sin cambios de trayectoria, sin emisiones artificiales. Mañana 29 de octubre 3 y Atlas alcanzará el perihelio. Y en las siguientes 2 semanas, mientras permanece oculto detrás del Sol, sabremos por la ausencia de observaciones si algo dramático ocurre. Porque aunque no podamos ver el objeto directamente, podemos monitorear el espacio alrededor de él. Si libera sondas que se dirijan hacia la Tierra o Marte o Venus, eventualmente las detectaremos. Y cuando reaparezca a mediados de noviembre, tendremos la primera oportunidad real de evaluar si algo cambió. Para comprender verdaderamente la magnitud de este momento, necesitamos mirar hacia atrás, a los 2 visitantes interestelares anteriores, y a lo que nos enseñaron sobre la diversidad de objetos que flotan entre las estrellas. 17 de octubre de 2017. El telescopio Pan-STARRS en Hawái detectó un objeto inusual. Se movía demasiado rápido para ser un asteroide del sistema solar, y su órbita era claramente hiperbólica. Le dieron el nombre Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero de lejos que llega primero, y el nombre resultó profético, porque Oumuamua fue el primer objeto interestelar confirmado en ser detectado pasando a través de nuestro sistema solar, pero también fue el más extraño. Cuando los astrónomos lo estudiaron en detalle, descubrieron que no se comportaba como un asteroide típico. Su forma era extremadamente alargada. Las variaciones de brillo durante su rotación sugerían una relación de aspecto de al menos 10:1, como un cigarro o una aguja. Ningún asteroide natural conocido tenía esa geometría tan extrema. Y luego estaba la aceleración no gravitacional. Cuando Oumuamua salió del sistema solar, se movía ligeramente más rápido de lo que las ecuaciones puramente gravitacionales predecían, como si algo lo estuviera empujando suavemente. En los cometas esto es normal. Los gases que escapan de la superficie sublimándose actúan como pequeños cohetes acelerando el objeto. Pero Oumuamua no mostraba ninguna evidencia de actividad cometaria. Sin coma visible, sin cola, ninguna emisión de gas detectable en los espectros. Entonces, ¿qué lo estaba acelerando? Avi Lowe propuso una explicación controvertida. Vela solar. Si Oumuamua era extremadamente delgado, menos de 1 milímetro de espesor, la presión de radiación del Sol podría explicar la aceleración observada. Y si era artificial, podría ser una vela solar diseñada deliberadamente. Un artefacto tecnológico a la deriva por la galaxia, después de que su civilización creadora desapareciera o lo abandonara. La comunidad científica rechazó la idea casi inmediatamente. Demasiado especulativo, sin evidencia directa, y existían otras explicaciones posibles. Quizás Oumuamua estaba liberando hidrógeno molecular que es invisible a los telescopios ópticos.
O quizás tenía una capa superficial de nitrógeno congelado que sublimaba sin producir una coma visible. El debate sobre Oumuamua nunca se resolvió definitivamente. El objeto salió del sistema solar demasiado rápido. Para cuando los telescopios más potentes pudieran apuntar hacia él ya estaba demasiado lejos y demasiado débil para observaciones detalladas. Se convirtió en un misterio permanente. Un recordatorio de que cuando detectamos objetos interestelares tenemos ventanas de observación muy limitadas. Y luego en 2019 llegó Borisov, y fue completamente diferente. 30 de agosto de 2019. El astrónomo aficionado Gennady Borisov, usando un telescopio casero en Crimea, detectó un cometa débil. Las observaciones de seguimiento confirmaron rápidamente que era interestelar. Pero a diferencia de Oumuamua, Borisov se comportaba exactamente como un cometa típico del sistema solar. Tenía una coma brillante claramente visible, una cola prominente. Liberaba gases en proporciones normales. Los análisis espectroscópicos mostraron agua, cianuro, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Todo en cantidades esperadas. Incluso su relación níquel-hierro era completamente estándar. Borisov era reconfortante. Demostraba que los cometas interestelares podían ser completamente ordinarios, formados en discos protoplanetarios similares al nuestro, eyectados al espacio interestelar por interacciones gravitacionales con planetas gigantes durante las etapas tempranas de formación de sus sistemas, y ahora vagando por la galaxia hasta que por pura casualidad pasan cerca de otra estrella. Era la confirmación de que Oumuamua era la anomalía, no la norma, la excepción, no la regla. O eso pensábamos. Porque ahora teníamos 3 y Atlas. Y no era como Oumuamua. Pero tampoco era como Borisov. Era algo intermedio. O algo completamente nuevo. Tenía actividad cometaria clara como Borisov, con coma y cola visibles. Pero su composición química era radicalmente diferente a cualquier cometa conocido. Y su tamaño y velocidad estaban en una categoría completamente aparte. 3 objetos interestelares. 3 naturalezas completamente distintas. ¿Qué nos decía eso sobre la población de objetos flotando entre las estrellas? Un estudio publicado a principios de 2025 estimaba que en cualquier momento dado probablemente hay al menos un objeto interestelar dentro de la órbita de Júpiter en nuestro sistema solar. Quizás varios. La mayoría demasiado débiles o moviéndose demasiado rápido para ser detectados con tecnología actual. El observatorio Vera Rubin, que comenzó operaciones científicas este mismo año, está proyectado para detectar entre 1 y 2 objetos interestelares por año una vez que alcance plena capacidad operativa en 2026. Eso significa que los visitantes interestelares no son rarezas cósmicas. Son relativamente comunes. Y si son comunes, entonces la diversidad extrema que estamos viendo, Oumuamua misterioso y acelerado, Borisov perfectamente normal, 3 y Atlas con su química imposible, es solo una muestra mínima de lo que realmente existe allá afuera. Cada visitante es una ventana hacia otro sistema estelar. Una cápsula del tiempo natural que transporta información sobre condiciones químicas y físicas a docenas o cientos de años luz de distancia. Lugares que nunca visitaremos. Entornos que nunca estudiaremos directamente, pero que ahora vienen a nosotros. Y en ese contexto, 3 y Atlas representa la mejor oportunidad hasta ahora de estudiar un visitante interestelar en detalle. Es más grande que los anteriores, lo que facilita las observaciones. Fue detectado con suficiente anticipación para permitir campañas coordinadas de múltiples telescopios. Y su paso cerca del Sol durante el perihelio lo activará al máximo, revelando su composición interna de formas que los objetos más fríos y distantes no pueden. Si es natural, nos enseñará sobre química exótica en entornos planetarios distantes, sobre procesos de formación cometaria en sistemas estelares con historias diferentes a la del Sol, sobre cómo los objetos sobreviven millones o miles de millones de años vagando por el medio interestelar. Y si es algo más, bueno, eso cambiaría literalmente todo. No solo nuestra comprensión de la astronomía, sino nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo, de si estamos solos, de si otras civilizaciones tecnológicas existen o existieron, de cómo se comunican o exploran a través de las vastas distancias interestelares. Sería el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Y estaríamos viviendo el momento exacto en que ocurre. Independientemente del resultado final, el paso de 3 y Atlas por nuestro sistema solar ya ha cambiado algo fundamental en cómo hacemos ciencia. Ha demostrado que necesitamos estar preparados para lo inesperado. Que nuestros modelos y suposiciones sobre cómo deberían ser los cometas, los asteroides, los objetos interestelares son solo eso, modelos.
Aproximaciones basadas en la muestra limitada de objetos que hemos podido estudiar hasta ahora. Y que cuando expandimos esa muestra incluyendo visitantes de otros sistemas estelares descubrimos que la realidad es mucho más diversa de lo que nuestras teorías predicen. Eso es bueno. Es así como la ciencia avanza. No confirmando lo que ya creemos, sino encontrando excepciones que nos obligan a expandir nuestro entendimiento. Y Tracy Atlas ha sido una excepción notable. Ha desafiado expectativas en casi todos los aspectos. Tamaño, velocidad, composición química, comportamiento dinámico. Cada característica ha resultado ser ligeramente diferente de lo que los modelos predecían. Y esas diferencias acumuladas son las que han generado tanto debate y tanta especulación. Mañana, cuando el objeto alcance el perihelio desaparezca detrás del Sol, entrará en una fase crítica. Si algo va a cambiar será durante esas 2 semanas de invisibilidad. Si va a liberar sondas será ahora. Si va a ajustar su trayectoria será en el perihelio donde la energía disponible es máxima y el efecto Oberth permite las maniobras más eficientes. Y cuando reaparezca a mediados de noviembre, los telescopios estarán esperando. No solo los grandes observatorios profesionales. También astrónomos aficionados con equipos modestos contribuirán observaciones. Porque cada dato importa. Cada imagen, cada espectro, cada medición de posición ayudará a determinar si algo cambió. La sonda CHUS pasará cerca el 4 de noviembre. Sus instrumentos capturarán datos que los telescopios terrestres no pueden igualar. Imágenes de alta resolución. Espectros detallados en infrarrojo. Mediciones de campo magnético. Cualquier anomalía será detectada. Y a lo largo de noviembre y diciembre, mientras Tracy Atlas se aleja del Sol y continúa su viaje hacia el borde exterior del sistema solar, los observatorios continuarán siguiéndolo, documentando su brillo, su coma, su cola, buscando cualquier desviación de la trayectoria puramente gravitacional que indicaría fuerzas no naturales en juego. El 19 de diciembre pasará a su distancia más cercana a la Tierra, 269 millones de kilómetros, demasiado lejos para representar cualquier peligro físico, pero suficientemente cerca para observaciones ópticas de excelente calidad. Y luego, en marzo de 2026, el encuentro con Júpiter. 54 millones de kilómetros del gigante gaseoso. La sonda Juno observará desde su órbita joviana. Registrará. Documentará. Sus sensores ultravioleta podrán detectar emisiones que son invisibles desde la Tierra. Sus detectores de radio buscarán señales moduladas. Cualquier cosa que se salga de lo esperado para un cometa natural. Y después de eso, Tracy Atlas continuará acelerando, alejándose del Sol, regresando al espacio interestelar, a la oscuridad fría de la que vino. Para 2027 estará más allá de la órbita de Neptuno. Para 2030 habrá cruzado la heliopausa, el límite donde el viento solar cede ante el medio interestelar. Y para 2050 será apenas un punto de luz débil visible solo para los telescopios más poderosos. Y eventualmente ni siquiera eso. Desaparecerá por completo, regresando al anonimato cósmico. Otro objeto entre billones vagando por la galaxia. Y nosotros nos quedaremos aquí, con los datos recopilados, con las imágenes capturadas, con los espectros analizados, debatiendo durante décadas qué era realmente un cometa interestelar con propiedades inusuales, o algo que nos cambió para siempre. Porque esa es la realidad incómoda de este momento. Es posible que nunca sepamos con certeza absoluta qué era Tracy Atlas. La ciencia no siempre proporciona respuestas definitivas. A veces proporciona probabilidades, rangos de posibilidades, explicaciones que encajan mejor o peor con los datos disponibles. Y cuando los datos son ambiguos como lo son en este caso, las interpretaciones divergen. Algunos científicos mirarán todos los datos y concluirán que la explicación más parsimoniosa es un cometa natural con composición química inusual formado en un sistema estelar exótico. Improbable pero no imposible. Extraño pero no único. Otros mirarán los mismos datos y concluirán que las anomalías acumuladas son demasiadas para explicarlas todas mediante procesos naturales. Que la navaja de Occam, el principio de que la explicación más simple suele ser la correcta, no siempre aplica cuando estamos tratando con fenómenos que nunca hemos visto antes. Que a veces la explicación más simple, un artefacto diseñado, puede ser más probable que una cadena larga de coincidencias naturales improbables. Ambos grupos tendrán razón a su manera. Porque con los datos que tenemos, con las limitaciones de nuestras observaciones, con la brevedad del encuentro, no es posible alcanzar certeza absoluta. Y eso está bien. Esa ambigüedad es parte del proceso científico. Es lo que mantiene la ciencia honesta, lo que previene el dogmatismo.
lo que asegura que seguimos haciendo preguntas incluso cuando las respuestas son incómodas o desafían nuestras suposiciones previas. Pero hay algo que podemos decir con certeza. Independientemente de que resulte ser 3 y Atlas, su paso por nuestro sistema solar ha sido un recordatorio poderoso de que el universo es más grande, más extraño y más diverso de lo que jamás imaginamos. Que cada nueva observación, cada nuevo descubrimiento tiene potencial de desafiar lo que creemos saber. Que la línea entre lo natural y lo artificial, lo explicable y lo misterioso no es tan clara como nos gustaría pensar. Y que vivimos en una era extraordinaria. Una era en que por primera vez en la historia humana tenemos la capacidad tecnológica de detectar y estudiar objetos que vienen de otros sistemas estelares. De ver con nuestros propios ojos, bueno, con nuestros telescopios, mensajeros de mundos distantes. De tocar, aunque sea indirectamente, realidades que están a años luz de distancia. Hace solo 50 años esto era ciencia ficción. Hace 100 años era inimaginable. Pero ahora es ciencia real. Y la diferencia entre ciencia ficción y ciencia real es esta. En la ciencia ficción las respuestas son claras. Los buenos son buenos, los malos son malos, los misterios se resuelven al final. Pero en la ciencia real las respuestas son ambiguas. Los misterios a menudo generan más preguntas. Y eso está bien porque el proceso de hacer preguntas, de buscar respuestas, de enfrentar lo desconocido con curiosidad en lugar de miedo, es lo que nos hace humanos. 3 y Atlas llegó de la oscuridad. Cruzó nuestro sistema solar en silencio. Y mañana desaparecerá detrás del Sol por 2 semanas. Lo que ocurra durante esas 2 semanas podría no cambiar nada. O podría cambiar todo. Y no lo sabremos hasta mediados de noviembre cuando reaparezca. Así que esperamos. Con telescopios preparados. Con espectrómetros calibrados. Con modelos computacionales listos para analizar cada dato. Y con la esperanza de que sin importar que descubramos nos acerque un poco más a entender el universo del que formamos parte. Porque al final esa es la verdadera pregunta que 3 y Atlas plantea. No es solo de dónde vino o qué es qué significa para nosotros, para nuestra comprensión de la vida, la inteligencia, el propósito, para nuestra sensación de soledad o compañía en el cosmos, para nuestra visión de futuro como especie. Si somos los únicos observadores conscientes en un universo vacío, o si somos parte de algo mucho más grande. Una comunidad galáctica de civilizaciones que se comunican a través de artefactos silenciosos que cruzan el vacío. Mensajeros que hablan no con palabras sino con su mera existencia. Y esa posibilidad, por remota que sea, por especulativa que parezca, es lo que hace que momentos como este sean tan importantes. No porque tengamos respuestas, sino porque finalmente tenemos la capacidad de hacer las preguntas correctas. De buscar las respuestas de la manera correcta. Con rigor. Con humildad. Con apertura a lo que sea que descubramos. Mañana 3 y Atlas alcanzará el perihelio. Y comenzará la cuenta regresiva hacia la revelación. 2 semanas de invisibilidad. 2 semanas de especulación. 2 semanas de espera. Y luego sabremos. O al menos sabremos más de lo que sabemos ahora. Y eso en sí mismo es progreso. Porque cada dato, cada observación, cada análisis nos acerca un poco más a la verdad. Sea cual sea esa verdad. Y mientras esperamos podemos mirar hacia arriba al cielo nocturno. Y saber que allá arriba entre las estrellas hay algo moviéndose. Algo que vino de muy lejos. Algo que lleva secretos que apenas estamos comenzando a descifrar. Y que sin importar que resulte ser, su paso por nuestro sistema solar será recordado como uno de esos momentos que definen una era. Un antes y un después en nuestra comprensión del cosmos. El día que el universo nos recordó que siempre hay más por descubrir. Que lo imposible a veces es simplemente lo que aún no comprendemos. Y que la verdad, sin importar cuán extraña sea, siempre es más fascinante que cualquier ficción que podamos imaginar. 3 y Atlas se aleja. Nosotros nos quedamos aquí, observando, analizando, preguntando, y esperando el momento en que finalmente podamos decir con certeza que fue lo que cruzó nuestro sistema solar en el año 2025. El visitante que llegó del abismo. Y que quizás nos dejó un mensaje que aún no sabemos cómo leer. Pero mientras esperamos a que el objeto reaparezca, hay otra historia que debe ser contada. La historia de cómo la humanidad reaccionó ante esta posibilidad. Porque 3 y Atlas no es solo un objeto astronómico. Se ha convertido en un fenómeno cultural. Un espejo en el que cada persona proyecta sus propias esperanzas, miedos y filosofías sobre nuestro lugar en el cosmos. Y esa reacción humana es tan fascinante como el objeto mismo. Cuando las primeras noticias sobre las anomalías de 3 y Atlas comenzaron a circular en julio, las redes sociales explotaron. Los hashtags 3 y Atlas y cometa alienígena se volvieron tendencia global. Millones de personas compartían imágenes del objeto, teorías, especulaciones, esperanzas.
Algunos estaban emocionados. Finalmente, después de décadas de búsqueda SETI sin resultados concretos, después de años de detectar miles de exoplanetas pero sin signos claros de vida, quizás teníamos evidencia real de inteligencia extraterrestre. No una señal de radio débil que podría ser ruido. No una modulación extraña en la luz de una estrella distante que podría tener explicaciones naturales. Sino un objeto físico tangible moviéndose a través de nuestro sistema solar. Otros estaban aterrorizados. ¿Y si era hostil? ¿Y si estaba aquí para evaluar si valíamos la pena contactar? O peor, si estaba aquí para determinar si representábamos una amenaza futura que debía ser neutralizada ahora mientras aún somos vulnerables. Las teorías de conspiración proliferaron. Algunos afirmaban que los gobiernos sabían más de lo que admitían públicamente, que había información clasificada sobre el objeto que no se estaba compartiendo con el público, que quizás ya se habían detectado señales pero se estaban ocultando para evitar pánico masivo. Los gobiernos por su parte emitieron declaraciones cautelosas. La Casa Blanca publicó un comunicado breve indicando que estaban monitoreando la situación en coordinación con la NASA y agencias internacionales pero que no había amenaza inmediata para la Tierra. El tono era deliberadamente tranquilizador, diseñado para calmar sin revelar demasiado. Porque la verdad era que nadie en posiciones de autoridad sabía qué hacer si Trace y Atlas resultaba ser tecnología alienígena. No existían protocolos establecidos. No había planes de contingencia. La idea de contacto con inteligencia extraterrestre había sido siempre teórica. Algo para papers académicos y conferencias científicas. Nadie esperaba enfrentarlo realmente. La ONU convocó una reunión de emergencia de su Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. El comité había sido establecido décadas atrás principalmente para regular satélites y evitar militarización del espacio. Pero ahora enfrentaba una pregunta para la que nunca fue diseñado. Si Trace y Atlas resultaba ser artificial y si intentaba comunicarse o si liberaba sondas hacia la Tierra, ¿quién tendría la autoridad para responder? ¿Quién hablaría en nombre de la humanidad? ¿Y qué se diría? Las discusiones fueron tensas. Algunos delegados argumentaban que cualquier contacto debía ser manejado por científicos, que esto era un asunto de conocimiento, no de política. Otros insistían que las implicaciones eran demasiado grandes para dejárselas solo a los científicos, que esto afectaba a toda la humanidad y por lo tanto requería decisiones democráticas a través de instituciones internacionales. Y había un tercer grupo que argumentaba que si una civilización alienígena llegaba hasta aquí probablemente no le importarían nuestras estructuras políticas. Que intentar presentar un frente unificado cuando la humanidad está obviamente dividida sería inútil de todas formas. Mientras los políticos debatían, los científicos continuaban su trabajo, recopilando datos, analizando espectros, refinando modelos, porque independientemente de las implicaciones políticas o filosóficas, el método científico seguía siendo la mejor herramienta que teníamos para entender qué era realmente Trace y Atlas. Y eso requería observaciones, mediciones, análisis riguroso, no especulación, no miedo, no esperanza infundada. Solo datos. Pero los datos en sí mismos estaban generando más preguntas. Porque mientras más se estudiaba el objeto, más complejo se volvía el puzzle. En agosto, un equipo de astrónomos usando el observatorio Keck en Hawái detectó algo que nadie había anticipado. Variaciones periódicas en el brillo del objeto que no coincidían con un patrón de rotación simple. La mayoría de los cometas y asteroides rotan de manera relativamente predecible. Dan vueltas sobre su eje con periodos que van desde horas hasta días. Y su brillo varía de acuerdo a su forma. Si es esférico, el brillo es constante. Si es alargado, el brillo varía a medida que presenta diferentes perfiles a nuestra línea de vista. Pero Trace y Atlas no seguía ese patrón. Su brillo variaba con un periodo de aproximadamente 6 horas. Pero superpuesta a esa variación había otra más sutil con un periodo de 22 horas. Como si el objeto tuviera dos ejes de rotación simultáneos. Una rotación principal y una precesión más lenta. Eso era posible en objetos naturales, especialmente si habían sufrido colisiones en el pasado que alteraron su momento angular. Pero la precisión de los periodos era inquietante. 6 horas casi exactas. 22 horas casi exactas. Como si fueran números redondos deliberados en lugar de los valores fraccionarios que suelen resultar de procesos caóticos. Algunos investigadores sugirieron que podría ser evidencia de estructura interna. Si el objeto no era un bloque sólido uniforme, sino que tenía cavidades internas o distribución de masa irregulares, o podría producir patrones de rotación complejos. Y si esas cavidades o irregularidades fueran suficientemente grandes, podrían crear firmas detectables en cómo el objeto reflejaba la luz.
Pero otros señalaban que habría formas más directas de detectar estructura interna. Si Tracy Atlas tuviera cavidades grandes, debería tener densidad promedio baja. Y las observaciones gravitacionales, aunque limitadas, sugerían que la densidad era relativamente normal para un objeto cometario. No excesivamente baja como sería el caso de algo hueco o con grandes espacios vacíos. El misterio de la rotación se sumó a la lista creciente de anomalías. Y con cada nueva anomalía la pregunta se volvía más urgente. ¿Cuántas coincidencias improbables podían acumularse antes de que la explicación natural se volviera menos parsimoniosa que la explicación artificial? Porque ese es el verdadero dilema que Tracy Atlas presenta. No es que la hipótesis de origen artificial sea la única explicación para cada anomalía individual. Es que es la única explicación simple que abarca todas las anomalías simultáneamente. Un artefacto diseñado podría tener composición química inusual. Podría tener forma y rotación específicas. Podría ejecutar maniobras propulsivas. Todo eso sería esperado de tecnología. Pero un cometa natural que casualmente tiene composición química de aleación industrial y casualmente tiene patrones de rotación precisos y casualmente ejecuta eyecciones direccionales y casualmente llega con timing perfecto para pasar cerca de múltiples planetas mientras permanece oculto durante su máxima actividad. Eso requiere muchas casualidades. Y en ciencia, cuando se acumulan demasiadas casualidades, eventualmente tienes que considerar que quizás no son casualidades. Que quizás hay un factor común que las explica todas. Y en este caso ese factor común podría ser diseño intencional. Pero esa conclusión era tan radical, tan transformadora de la visión del mundo que la mayoría de los científicos preferían esperar. Recopilar más datos. Buscar explicaciones alternativas. Mantener la mente abierta pero escéptica. Como debe ser en ciencia. Porque la historia está llena de fenómenos que parecían inexplicables hasta que alguien encontró la explicación natural correcta. Los púlsares, cuando fueron descubiertos en los años 60, generaron especulación sobre faros alienígenas. Resultaron ser estrellas de neutrones rotando. Las ráfagas de radio rápidas descubiertas en la última década parecían señales artificiales. Resultaron ser eventos astrofísicos exóticos pero naturales. Y sin embargo, Tracy Atlas se sentía diferente. Quizás porque era tangible. No era una señal lejana. Era un objeto físico aquí en nuestro sistema solar. Algo que podríamos en teoría visitar si tuviéramos la tecnología. Algo que nos visitó sin importar si lo invitamos o no. Y eso cambiaba la psicología del encuentro. Ya no éramos observadores pasivos mirando señales desde la distancia. Éramos testigos de algo que estaba sucediendo en nuestro vecindario cósmico. Y eso se sentía más real, más inmediato, más significativo. En septiembre, mientras el objeto continuaba acercándose al Sol, un nuevo desarrollo captó la atención internacional. Un grupo de radioastrónomos usando el radiotelescopio de Arecibo Bueno, su sucesor después de que el original colapsará en 2020, reportó haber detectado emisiones en frecuencias de radio provenientes de la dirección de Tracy Atlas. Las emisiones eran débiles, al límite de detectabilidad, y no mostraban modulación obvia que sugiriera comunicación inteligente. Pero estaban ahí. Y los cometas típicamente no emiten ondas de radio a menos que estén interactuando con campos magnéticos intensos. El hallazgo fue preliminar. Requería confirmación independiente. Otros radiotelescopios intentaron detectar las mismas emisiones. Algunos lo lograron, otros no. La inconsistencia sugería que las emisiones eran variables. Aparecían y desaparecían. O quizás eran tan débiles que solo los instrumentos más sensibles bajo condiciones óptimas podían captarlas. Los escépticos argumentaban que podrían ser simplemente ruido, interferencia de satélites, o emisiones del Sol reflejadas o dispersadas por el objeto. Los creyentes señalaban que las frecuencias detectadas no eran aleatorias. Coincidían con líneas espectrales de hidrógeno neutro y otras que en búsqueda SETI se consideran frecuencias naturales de comunicación porque cualquier civilización tecnológica las conocería. La controversia sobre las emisiones de radio demostró algo importante. Que incluso cuando se detectan anomalías reales, la interpretación depende profundamente de los sesgos y expectativas de quien analiza los datos. Dos grupos de científicos mirando los mismos espectros llegaban a conclusiones opuestas. No porque uno fuera incompetente y el otro brillante, sino porque la ambigüedad inherente en datos débiles permite múltiples interpretaciones. ¿Y cuál interpretación prefieres? Depende de qué crees que es más probable a priori. Si crees que la vida inteligente es común en la galaxia, entonces evidencia débil de artificialidad te parecerá sugerente, digna de investigación seria. Si crees que la vida inteligente es extremadamente rara, entonces la misma evidencia te parecerá insuficiente.
Más probable que sea ruido o fenómenos naturales mal entendidos. Y ambas posiciones son razonables dada nuestra ignorancia sobre cuán común es realmente la vida inteligente en el cosmos. Porque esa es la verdad incómoda. No sabemos. No tenemos estadísticas confiables. Solo tenemos una muestra de uno. Nosotros. La Tierra. Y no puedes hacer inferencias estadísticas con una muestra de uno. Los optimistas como el fallecido Carl Sagan argumentaban que dado el número inmenso de estrellas y planetas la vida debía ser común. Que sería extraordinariamente improbable que fuéramos únicos en una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas. Los pesimistas como el físico Enrico Fermi argumentaban que si la vida fuera común deberíamos ver evidencia de ella por todas partes. Megaestructuras, señales, sondas, y como no vemos nada de eso quizás somos únicos, o al menos extraordinariamente raros. Esa tensión entre optimismo y pesimismo entre la ecuación de Drake que sugiere millones de civilizaciones y la paradoja de Fermi que pregunta dónde están todas ha definido la búsqueda de inteligencia extraterrestre durante décadas. Y ahora Tracy Atlas llegó, no respondiendo esas preguntas, sino haciéndolas más urgentes, más inmediatas, más imposibles de ignorar. En octubre, mientras el objeto se acercaba al perihelio, los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia con intensidad creciente. Noticieros nocturnos, documentales especiales, artículos de portada en revistas científicas y no científicas, todos intentando explicar al público qué era este objeto y por qué importaba. Las explicaciones variaban enormemente en calidad. Algunos medios hicieron un trabajo excelente, entrevistando científicos, explicando las anomalías de manera clara, siendo honestos sobre la incertidumbre y las múltiples interpretaciones posibles. Otros fueron sensacionalistas. Títulos como nave alienígena del tamaño de ciudad se acerca a la Tierra o científicos confirman visitante interestelares tecnología extraterrestre generaban clics pero distorsionaban la realidad. Porque los científicos no habían confirmado nada. Habían documentado anomalías. Habían propuesto hipótesis. Habían admitido que la explicación artificial no podía ser descartada. Pero eso es muy diferente a confirmar origen artificial. Y la diferencia importa. Porque moldea cómo el público entiende ciencia. Si los medios presentan hipótesis como hechos confirmados, entonces cuando los científicos admiten que estaban equivocados o inciertos, el público pierde confianza en la ciencia en general. Y esa pérdida de confianza tiene consecuencias. Porque en una sociedad tecnológica la confianza en la ciencia es fundamental. No puedes tener medicina moderna sin confiar en investigación médica. No puedes tener tecnología digital sin confiar en física. No puedes navegar el cambio climático o pandemias o cualquier desafío complejo sin instituciones científicas creíbles. Así que cuando los medios erosionan esa credibilidad por sensacionalismo están haciendo daño real. Pero al mismo tiempo el público tenía derecho a saber qué estaba ocurriendo. Tracy Atlas no era un asunto puramente académico. Si el objeto resultaba ser artificial, las implicaciones afectarían a todos. Filosofía, religión, política, economía, arte, educación. Nada quedaría intocado. Así que encontrar el equilibrio entre informar responsablemente y no censurar información importante era un desafío genuino. Y diferentes medios navegaron ese desafío de maneras muy diferentes. Mientras tanto, en Internet, las comunidades de aficionados a la astronomía explotaron con actividad. Foros, subreddits, grupos de Discord, miles de personas compartiendo observaciones telescópicas propias, analizando imágenes públicamente disponibles, proponiendo teorías, algunas brillantes, algunas descabelladas, pero todas reflejando un apetito genuino por entender. Y eso era hermoso, porque demostraba que la ciencia no es solo para científicos profesionales, que la curiosidad sobre el cosmos es algo profundamente humano, algo que trasciende nacionalidades, culturas, niveles educativos. Un adolescente en Mumbai podía contribuir a análisis de imágenes. Una abuela jubilada en Toronto podía detectar patrones en datos públicos. Un programador en Sao Paulo podía escribir código para modelar trayectorias. La ciencia ciudadana había estado creciendo durante años, pero Tracy Atlas la llevó a otro nivel. Porque aquí había un objetivo concreto. Un puzzle real con consecuencias potenciales enormes. Y todos querían ser parte de resolverlo. Algunas de las contribuciones ciudadanas fueron genuinamente valiosas. Un astrónomo aficionado en Australia notó variaciones en el color de la coma del objeto que los profesionales habían pasado por alto. Esas variaciones sugerían cambios en la composición del material
siendo liberado a medida que diferentes regiones del núcleo quedaban expuestas al sol. Otro grupo de entusiastas compiló todas las imágenes disponibles públicamente y usando técnicas de apilado y procesamiento digital creó composiciones de mayor resolución que revelaban estructura fina en la cola antisolar. La colaboración entre profesionales y aficionados demostró algo importante, que el conocimiento no es propiedad exclusiva de las instituciones, que el método científico puede ser aplicado por cualquiera dispuesto a aprender, y que en la era de información abundante y herramientas computacionales accesibles las barreras entre expertos y no expertos se están difuminando. Pero también había un lado oscuro. Teorías de conspiración proliferaban tan rápido como análisis legítimos. Algunos afirmaban que Tracy Atlas era un arma, enviada por una civilización hostil para evaluar nuestras defensas antes de una invasión. Otros decían que era una prueba, que civilizaciones avanzadas enviaban estos objetos para ver si especies emergentes como nosotros eran lo suficientemente inteligentes para reconocerlos, y que nuestra respuesta determinaría si éramos dignos de contacto. Había quienes insistían que el objeto era hueco, una nave generacional transportando miles de extraterrestres en hibernación buscando un nuevo hogar, y que el perihelio era en realidad una maniobra de inserción orbital, que el objeto no se iría, que se quedaría en el sistema solar para siempre. Estas teorías eran fáciles de desmentir con física básica. Las trayectorias hiperbólicas no se convierten en órbitas sin enormes cambios de velocidad, y el objeto no estaba mostrando aceleraciones de esa magnitud. Pero en Internet, donde cualquiera puede publicar cualquier cosa y donde los algoritmos priorizan engagement sobre precisión, las teorías sin fundamento se propagaban tan eficientemente como análisis rigurosos. Quizás más eficientemente porque eran más emocionantes, más dramáticas, más compartibles. Y eso planteaba un desafío filosófico. En una democracia de información donde todas las voces tienen igual acceso a plataformas, ¿cómo distingue el público entre conocimiento real y fantasía convincente? Entre análisis basado en evidencia y especulación sin fundamento. La respuesta tradicional había sido confiar en autoridades, instituciones científicas, universidades, agencias espaciales, pero esa confianza estaba erosionada. Décadas de escándalos corporativos, gobiernos mintiendo sobre guerras e instituciones fallando en predecir crisis financieras habían creado escepticismo generalizado hacia cualquier autoridad. Y los charlatanes explotaban ese escepticismo. Haz tu propia investigación, decían. No confíes en los expertos. Piensa por ti mismo. Lo cual suena empoderador hasta que te das cuenta que pensar por ti mismo sobre astrofísica sin entrenamiento en astrofísica generalmente lleva a conclusiones erróneas. No porque seas estúpido, sino porque el conocimiento es acumulativo. Se construye sobre fundamentos que toma años aprender. Y así Tracy Atlas se convirtió en campo de batalla no solo para ciencia, sino para ideas más amplias sobre autoridad, conocimiento y verdad en el siglo XXI. Y quizás eso era apropiado. Porque si el objeto resultaba ser evidencia de inteligencia extraterrestre, entonces todo tendría que ser reconsiderado de todas formas. Nuestras instituciones, nuestras filosofías, nuestras religiones, todo. Pero incluso si resultaba ser natural el proceso de lidiar con la incertidumbre y ambigüedad que generaba, ya estaba enseñando lecciones valiosas sobre cómo navegamos lo desconocido colectivamente. A finales de octubre, justo antes del perihelio, un grupo de astrónomos publicó un análisis estadístico exhaustivo de todas las anomalías. Usando métodos bayesianos, calcularon probabilidades actualizadas para diferentes hipótesis dados los datos disponibles. Su conclusión fue cautelosa pero intrigante. La probabilidad de que todas las anomalías observadas ocurrieran simultáneamente por casualidad en un objeto natural era menor al 1%. Pero eso no significaba que la probabilidad de origen artificial fuera 99%, porque el cálculo dependía de suposiciones sobre cuán común es la tecnología alienígena en la galaxia. Si asumes que es extremadamente rara, entonces incluso con anomalías la explicación natural sigue siendo más probable simplemente porque hay muchos más objetos naturales que artificiales. Pero si asumes que la tecnología es relativamente común, entonces las anomalías inclinan fuertemente la balanza hacia artificialidad. El paper concluía que necesitábamos más datos. Específicamente necesitábamos observaciones del objeto después del perihelio cuando reapareciera. Si mostraba cambios inexplicables por física cometaria, eso aumentaría significativamente la probabilidad de artificialidad. Si no mostraba cambios, entonces probablemente era natural con propiedades inusuales. La conclusión era insatisfactoria para quienes querían respuestas definitivas. Pero era honesta, y eso importaba.
Porque en ciencia la honestidad sobre incertidumbre es más valiosa que falsa certeza. Decir no lo sabemos todavía, pero así es como lo averiguaremos, es el núcleo del método científico. Y así llegamos al día antes del perihelio. 28 de octubre de 2025. El objeto está ahora a menos de 24 horas de su encuentro más cercano con el Sol. Los telescopios capturaron sus últimas imágenes antes de que desaparezca detrás del resplandor solar. Y esas imágenes mostraron un objeto transformado. La coma había crecido dramáticamente. Ahora se extendía por casi 20.000 kilómetros alrededor del núcleo. La cola antisolar era claramente visible. Un chorro brillante de gas y polvo apuntando directamente hacia el Sol, desafiando toda lógica cometaria. Y el brillo del objeto había aumentado significativamente. Había pasado de magnitud 17 apenas visible con telescopios grandes a magnitud 12 visible con telescopios modestos de aficionados. Esa tendencia de brillo sugería que cuando reapareciera después del perihelio podría ser aún más brillante. Quizás magnitud 10 o 9. Lo suficientemente brillante para ser observado fácilmente por miles de astrónomos aficionados, además de los grandes observatorios profesionales. Y con tantos ojos observando, cualquier comportamiento inusual sería detectado rápidamente. Pero por ahora todo lo que podemos hacer es esperar. El objeto desaparecerá mañana. Y durante 2 semanas estaremos ciegos. No sabremos si está ejecutando maniobras. No sabremos si está liberando subobjetos. No sabremos nada. Y esa ignorancia forzada es quizás lo más frustrante de todo. Porque vivimos en una era de información instantánea. Estamos acostumbrados a tener respuestas inmediatas. Googlear cualquier pregunta. Transmitir cualquier evento en vivo. Pero el cosmos no se ajusta a nuestras expectativas. El cosmos opera en escalas de tiempo que nos obligan a ser pacientes. A esperar. A reconocer que no todo puede ser conocido inmediatamente. Y quizás esa es otra lección que TRES y Atlas nos está enseñando. Que algunas preguntas importantes requieren paciencia. Que el conocimiento verdadero no puede ser apresurado. Que la incertidumbre temporal es el precio que pagamos por eventualmente entender. Mañana, cuando TRES y Atlas alcance el perihelio y desaparezca, detrás del Sol el mundo contendrá la respiración colectivamente. Esperando, especulando, debatiendo. Y cuando reaparezca a mediados de noviembre sabremos más. Quizás no todo, quizás nunca todo, pero más. Y ese incremento gradual de conocimiento, ese proceso lento de reducir incertidumbre es lo que hace la ciencia. No revelaciones dramáticas instantáneas como en películas, sino acumulación paciente de evidencia. Análisis cuidadoso. Conclusiones provisionales sujetas a revisión. Es menos emocionante que ficción, pero es más real, más honesto. Y al final más satisfactorio, porque cuando finalmente llegas a una conclusión sabes que está fundamentada en algo sólido. TRES y Atlas nos ha dado un regalo raro. Un misterio genuino en tiempo real. No historia antigua que debe ser reconstruida de fragmentos. No teoría abstracta sobre mundos distantes que nunca veremos. Sino algo ocurriendo ahora. Aquí, en nuestro sistema solar. Algo que podemos observar directamente si tenemos los instrumentos. Algo sobre lo cual podemos hacer predicciones y luego verificarlas. Es ciencia en su forma más pura y emocionante. Y sin importar que resulte ser el objeto, todos hemos ganado algo valioso de su paso. Una lección de humildad sobre cuánto no sabemos. Un recordatorio de que el universo aún puede sorprendernos. Una demostración de que la realidad es más extraña que cualquier ficción que podamos inventar. Y una invitación a mirar hacia arriba. A preguntarnos qué más está allá afuera. ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos? ¿Qué otras lecciones el cosmos tiene preparadas para nosotros si somos lo suficientemente valientes para mirar? TRES y Atlas llegó de la oscuridad entre las estrellas. Nos visitó brevemente, y pronto regresará a esa oscuridad. Pero su paso nos dejará cambiados, más curiosos, más conscientes de nuestra ignorancia, más preparados para el día, quizás mañana, quizás en siglos, cuando el próximo visitante llegue. Y cuando ese día llegue estaremos listos, con mejores telescopios, mejores modelos, mejores preguntas, y quizás con suficiente sabiduría para manejar la respuesta, sea cual sea esa respuesta.